Hola, muy buenas noches, estimados y estimadas. En nombre de la Universidad Fidelitas, de la Rectoría y de la Escuela de Contaduría Pública, les damos la más cordial bienvenida a la charla de hoy, la cual se titula Precios de transferencia. Les recordamos que, debido a la modalidad del evento, sus micrófonos y cámaras permanecerán apagados. Les invitamos a formular sus preguntas o comentarios a través de la sección de preguntas y respuestas, las cuales se estarán respondiendo al final de la presentación. A continuación, tengo el placer de presentarles a quien nos dará la bienvenida oficial a esta charla. Él es don Carlos Pacheco Matamoros, director de Contaduría Pública. Es licenciado en Contaduría, contador público autorizado y máster en Administración de Negocios con énfasis en Dirección de Empresas. Posee estudios en normativas financieras, laborales y tributarias y está certificado en programas de especialización tributaria, además de competencias en los software de gestión financiera, ERP, Exactus y SAP. Cuenta con más de 25 años de experiencia como docente universitario, consultor independiente, director y gerente financiero administrativo. Procedo entonces a cederle el espacio para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, estimado estudiantado. Un gusto estar nuevamente hoy en una de las actividades de desarrollo profesional y extensión profesional que tenemos planificado y hemos venido ejecutando durante todo el año 2024 con mucho éxito. Por ejemplo, el congreso que tuvimos a nivel internacional hace un poco más de un mes y medio, que fue muy bien recibido de parte de ustedes y además en diferentes países. Hoy tenemos el honor y el gusto de contar con dos especialistas internacionales, don Jorge Andrade y don Joseph. El apellido me cuesta un poquito pronunciarlo, ¿verdad? Don Joseph, lo voy a dejar así, él ahora nos ayuda con el apellido, don Joseph Duimovich. Ay, yo espero haberlo pronunciado bien, don Joseph, Está bien, ¿verdad? Duimovich, sí, Está bien. se preocupa. Ellos son expertos súper expertos. Es que hay un nivel de experto y hay un nivel de súper experto. Ellos son súper expertos en diferentes temas y uno de esos temas son los precios de transferencia. ¿Y por qué nos interesa mucho eh, que se desarrolle este campo de precios de transferencia? Estamos con la OCDE en Costa Rica desde hace un tiempo y dentro de las diferentes consideraciones y exigencias compromisos que tiene Costa Rica con la OCDE es trabajar y desarrollar y aplicar toda esta normativa de precios de transferencia. Entonces, nosotros como especialistas futuros, muchos de ustedes en el campo de la contaduría y en el campo de impuestos, debemos conocer de precios de transferencia. Si bien en Costa Rica todavía va un poco lento lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda a nivel de precios de transferencia, pero debemos estar listos. Y el propósito de nuestra carrera es tener graduandos listos para enfrentar el mercado laboral con sus diferentes exigencias. Precios de transferencia es una de esas exigencias a nivel internacional. Sin más preámbulo, dejo la palabra a nuestros apreciables expositores, dándoles las gracias una vez más por estar acá con nosotros para compartir sus conocimientos. Adelante. Muchas gracias, don Carlos. Antes de pasar a ellos, quisiera presentarlos como se debe, porque definitivamente son invitados de lujo para esta charla que estamos teniendo el día de hoy. Inicio presentándoles al doctor Jorge Andrade.
Él es economista, especialista internacional de precios de transferencia, finanzas corporativas y tributación internacional. Es máster en finanzas y derecho corporativo y máster en fiscalidad internacional. Cuenta también con un posgrado en tributación internacional y precios de transferencia, también un posgrado en finanzas corporativas y es expositor en Latinoamérica. También quisiera presentarles al doctor Joseph Dujmovic. Es economista con más de 13 años de experiencia. Brinda consultoría en precios de transferencia, estudios de mercado, valorización de empresas y marcas, due diligence y purchase price allocation, capacitador y reconocido como asesor recomendable por revistas internacionales, reconocido como asesor. Además, también ganó el premio en World Tax 2024-2025 en la categoría Highly Regarded en el área de General Corporate Tax. Con estos increíbles currículums, quisiera darles la bienvenida a estos dos exponentes y adelante. Nada, muchas gracias por el pase y bueno, en primer lugar, buenas noches con todos los asistentes. De verdad que qué buena presentación. Hace tiempo que no nos hacían una presentación así, de verdad tan rimbombante, pero de verdad que le agradezco a don Carlos, a la universidad por la invitación. Y bueno, tratar este tema pues de los precios de transferencia, ¿no? Que seguramente por ahí algunos lo habrán escuchado de pasada, ¿no? O tal vez ahondado un poco más sobre este tema, que realmente vendría a ser un tema de moda en el tema de tributación, y sobre todo la tributación internacional. Entonces, pero vamos por partes, ¿no? Para entender todo este mundo de los precios de transferencia, porque realmente nosotros, tanto Jorge como yo, que bueno, somos asesores de la firma latinoamericana TP Advisor, hemos visto bastantes casos sobre precios de transferencia, fiscalizaciones, el tema de las declaraciones juradas que ahora están pidiendo las administraciones tributarias, no solamente en Costa Rica, sino este es un tema mundial. Entonces, para ir paso a paso y bueno, y vayamos captando todo este asunto de los precios de transferencia, ¿qué son los precios de transferencia en sí, no? ¿Qué vendría a ser la palabra precio de transferencia, no? Tal cual como dice, ¿no? Precios, justamente en este caso vendría a abarcar todas las operaciones que incluyen partes relacionadas, ¿no? Esto de precio de transferencia viene justamente por un afán de las administraciones tributarias de revisar que realmente tanto la venta, las compras de servicios, bienes, préstamos, pago de regalías, etcétera, se den a valores de mercado. ¿Y por qué a valores de mercado? Porque no hay una intención justamente de trasladar los beneficios a otras jurisdicciones o otras empresas para justamente o disminuir la carga tributaria, sobre todo de los grupos económicos. Entonces, esto ya tiene varios años. Bueno, las normativas han ido cambiando en algunos países, también por recomendaciones de la OCDE, ¿no? Que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que justamente da las pautas a nivel mundial de ese tema. Y bueno, en Costa Rica no se quedó atrás, dando estas normativas justamente en relación a precio de transferencia. Entonces, en resumen, para, digamos, no alargar tanto el concepto base de esto, una operación entre partes relacionadas, como le llaman, que son empresas del mismo grupo económico, empresas con accionistas en común, tendrían que realizar las operaciones para fines tributarios a valores de mercado. ¿Y qué es el valor de mercado? El precio, el valor que pactarían terceros independientes en situaciones comparables. Eso es un concepto básico, pues es el principio de libre competencia o también llamado principio de libre concurrencia. Entonces, operaciones interrelacionadas, los precios tienen que ser similares a los que pactarían terceros independientes, ¿no? Ese es el primer concepto básico. Y bueno, para entrar a la normativa costarricense, ¿cómo evolucionó este tema? Realmente en los últimos años no ha habido muchos cambios, valgan verdades. La normativa no ha cambiado significativamente, inclusive, bueno, en otros países ha habido actualizaciones, sobre todo el tema de los reportes que se tienen que presentar por ese tema, pero bueno, en Costa Rica ha sido un caso bastante extraño a nivel centroamericano, ¿no? Y les voy a explicar por qué. Bueno, en el 2013 todo comenzó con el decreto 37898H, que son las disposiciones básicas para el tema de precio de transferencia, ¿no? Entonces, aquí comenzó todo el tema, digamos, las primeras bases para decir, mira, las operaciones que realizan
partes vinculadas, partes relacionadas, tienen que estar a valores de mercado. Y bueno, ahí dio una serie de pautas, qué es el valor de mercado, cuándo son vinculadas, los criterios de vinculación, que es muy importante, porque cuándo defines que son partes vinculadas. Eso lo vamos a tocar también en esta capacitación. Pero bueno, sigamos avanzando. En el año 2016, específicamente el 13 de septiembre de 2016, a través del decreto DGTR 44-2016, se publicó el instructivo para realizar la declaración informativa de precio de transferencia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que ya se daban unas pautas y se indicaba que los obligados a precio de transferencia, es decir, las empresas que realizaban operaciones con partes relacionadas, es decir, las empresas que pertenecían al mismo grupo empresarial, tenían accionistas en común, había un tema de control entre una y otra, tenían que presentar una declaración jurada a la administración tributaria, ¿no? Estaba ahí en la norma, en la ley, perdón, pero todavía no había una fecha para presentar. Y bueno, valgan verdades, hasta el momento no hay una fecha todavía para presentar la declaración jurada. Realmente eso es lo curioso, ¿no? Porque en el 2016 ya se publicó el instructivo para presentar una declaración jurada de precio de transferencia, pero estamos ahorita en 2024 y todavía no hay una fecha para presentar. Entonces, todo ha quedado en el papel, al menos con la declaración jurada. Sin embargo, bueno, se suspendió el plazo, todo, y hasta ahora no se ha vuelto a activar ese tema de la declaración jurada. Sin embargo, ya la administración tributaria ha comenzado hace ya varios años a solicitar activamente el análisis, porque todo esto de precio de transferencia requiere un análisis técnico de que estas justamente operaciones interrelacionadas están a valores de mercado. Hay una serie de metodologías, de procedimientos, de buenas prácticas, el tema de información, de documentación, todo un trabajo bastante técnico, documentario detrás, para sustentar ante una fiscalización que las operaciones con la relacionada están a valores de mercado. Bueno, siguiendo con la normativa, ¿no? Bueno, en el 17 se suspendió, que hasta ahora no se ha vuelto a activar el tema de la declaración jurada de precio de transferencia en Costa Rica, pero en el 2018 surgió una nueva obligación, aparte de la declaración jurada de precio de transferencia, que bueno, en el mundo le llaman reporte local o local file, hay otra obligación, que es otro de los niveles de documentación en materia de precio de transferencia, que es el reporte país por país. A ver, un poco para poner en contexto. El reporte local o estudio de precio de transferencia evalúa metodológicamente que las transacciones entre partes relacionadas están a valores de mercado. Pero en el reporte de país por país es un tema ya más global. Es un tema de presentar toda la información de ingresos, cómo registran sus ingresos, el patrimonio de las compañías, pero que pertenecen a un grupo económico mundial. Entonces, toda la información del grupo económico multinacional tiene que presentarse en una declaración jurada que le llama reporte de país por país. Entonces, es un resumen del capital de cada empresa, el patrimonio, los impuestos que pagan, los activos que tienen, ¿no? Y un listado de todas las empresas que son a nivel mundial integrantes del grupo multinacional, inclusive las actividades que realizan. Entonces, es como un mapa general de todo el grupo, cómo está distribuido los ingresos en todas las jurisdicciones en las que tiene presencia. Entonces, es muy diferente al trabajo que se hace en un local file, que es más el tema valorativo. Pero igual, bueno, si ahí se han confundido un poco, vamos a ahondar un poco más sobre estos reportes un poco más adelante, ¿no? Pero bueno, para terminar el tema normativo, en el 2019 ya bueno, se publicó una resolución justamente que indica que el contribuyente, aparte de esta información local que le decía que el análisis metodológico, tiene que presentar información a nivel ya corporativo, o sea, información a nivel de grupo. Entonces, eso le llaman reporte maestro, ¿no? A nivel mundial, o master file. Entonces, actualmente en Costa Rica, por recomendaciones de la OCDE, prácticamente ya estarían obligados a realizar los 3 niveles de documentación que sugiere justamente esta entidad, que son el reporte local, local file, información valorativa de las operaciones correlacionadas, master file, información del grupo económico, sobre todo políticas y estructura, y reporte país por país, que es el tercer y último nivel de documentación, que es distribución de los beneficios del grupo multinacional a nivel mundial. Entonces, eso sería en resumen la normativa de Costa Rica. Y bueno, ¿quiénes aplican, no? Aplica específicamente a los contribuyentes que realicen operaciones correlacionadas, no solamente que tengan partes relacionadas, sino que realicen operaciones, ya sea venta de bienes, servicios, préstamos, regalías, etc. Entonces, ¿qué pasa con estos contribuyentes? Tienen que contar con documentación sustento, justamente de que estas operaciones están a valores de mercado. La administración tributaria va a tener las facultades para realizar un ajuste tributario si determinan que esas operaciones no están a valores de mercado y originan un perjuicio fiscal, ¿no? Entonces,
prácticamente se origina una afectación a la base imponible para el pago de impuesto a la renta. Y bueno, son sujetos justamente a fiscalizaciones relacionadas a precio de transferencia. Entonces, ese es en resumen el ámbito de aplicación. Pero bueno, ¿qué vendría a ser la vinculación en sí? Digamos, de manera general. Lo más conocido en vinculación o en relación en Costa Rica es el tema de la propiedad por capital social, que tiene que ser 25% o más. Entonces, si una empresa posee más del 25% de acciones sobre otra empresa, y eso automáticamente los convierte en partes relacionadas. De la misma manera, si un accionista tiene propiedad en dos empresas en 25% más, todas estas, tanto el accionista como las partes que digamos que tienen propiedad, también todos son relacionados. Y también pasa de manera indirecta. Si uno tiene accionistas sobre otro, otra empresa, y esta empresa a su vez tiene acciones sobre otra empresa, y digamos, y toda esa cadena supera el 25%, también son partes relacionadas. Y no queda el tema ahí. No solamente la relación viene por propiedad de capital social, sino hay una relación por control. ¿Y a qué nos referimos por control? Justamente cuando una empresa es la que toma las decisiones sobre otra, decisiones financieras, decisiones de índole económico, decisiones por temas de operaciones. Entonces, cuando hay un tema de control o subyugación sobre otra compañía, también hay una relación. Entonces, cualquier operación que realice entre ambas ya está sujeta a esa normativa de precio de transferencia. Y bueno, también hay un tema de parentesco. Inclusive, en los precios de transferencia no solamente alcanzan al accionista directamente, sino también a la esposa, a los hijos, todos esos constituyen un grupo familiar. Por lo tanto, si la esposa también tiene una empresa, ¿no? Del principal accionista de una compañía, si la esposa abre su empresa, digamos, y tiene, bueno, es la accionista mayoritaria de esa empresa, y esa empresa de la esposa realiza operaciones justamente con el esposo, esas operaciones también sujetas a régimen de precio de transferencia, porque hay un tema de consanguinidad o afinidad, ¿no? Entonces, acá a los grupos familiares también el tema de precio de transferencia, por parentesco, por consanguinidad o por afinidad. Entonces, eh, un poco bueno, simplificar este tema, bueno, los criterios de vinculación varían en cada país, ¿no? En Costa Rica, como le digo, hay la regla del 25%, en otros países el 30%, hay países inclusive el 1% de propiedad de acciones ya lo convierte en partes relacionadas. Entonces, este ya es un tema que cada país lo ha definido a su manera, de acuerdo a su realidad, pero bueno, en caso de Costa Rica, viene a ser el 25% de propiedad sobre otra compañía. Y bueno, ¿cuáles son las obligaciones formales que hay actualmente en Costa Rica? La declaración jurada informativa de precio de transferencia, que bueno, que esto no se ha activado, estaría en stand-by, de país por país que les comentaba, y el estudio técnico de precio de transferencia, que esto es lo que más está latente para las empresas de Costa Rica, porque si bien no hay una declaración jurada actualmente vigente, la administración tributaria está solicitando constantemente a los contribuyentes que presenten su estudio. En caso no tengan el estudio técnico, puede desconocer gastos con vinculada, puede decir, mira, tú las vendió te vinculada a un precio menor al mercado y aumentar la base gravable. Entonces, existen esos riesgos en caso de las compañías no realicen el análisis correspondiente. Ok, y bueno, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración cuando se active? Principalmente los grandes contribuyentes, las empresas territoriales y las empresas que se encuentren bajo régimen de zona franca, ¿no? Y bueno, todos estos tres grupos de contribuyentes tienen que realizar necesariamente operaciones con partes relacionadas o vinculadas. Y bueno, las multas, en el caso de que no presenten la declaración jurada, sería el 2% de los ingresos brutos. Bueno, hay un mínimo de 10, un mínimo y máximo de 10 y 100 salarios base. Bueno, también por errores, también hay una multa del 1% del salario base por cada registro incorrecto. Pero bueno, la multa que ahorita estaría latente, la empresa que no realice este trabajo, sería por el estudio de precio de transferencia. Y bueno, prácticamente es la misma, es el 2% de los ingresos brutos y también el mismo mínimo y máximo en base a los salarios base. Entonces, ¿cuál sería el riesgo también? Aparte de tener un ajuste tributario, un ajuste fiscal, una multa a las empresas que no realicen este tipo de análisis. Y bueno, ya un poco ya para ponerles en contexto con un caso un poco más práctico, le voy a ceder la palabra a Jorge. Bueno, le voy a explicar las siguientes diapositivas.
Gracias, Joseph. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas tardes, creo yo. Primero, agradecer la invitación y espero que esta charla sea bastante útil y digerible para todos, pues, ¿no? Me compartes, Joseph, o Carlos, para poder compartir la diapositiva siguiente. Un poco para poner en contexto de qué se trata todo esto y por qué hay tanta reglamentación y tantos temas nuevos, ¿no? Y lo decías, Joseph, este, Costa Rica es un caso bastante sui generis, porque precisamente hace muchos años nosotros esperábamos de que ya la Administración Tributaria dé el go para la declaración jurada, ¿no? Pero esta no se ha dado todavía. Solo así, incluso, muchas entidades se verán obligadas a presentar o a elaborar este tema, porque mientras la administración tributaria no ajuste o no notifique por estos temas, el contribuyente va a estar todavía en una zona de confort o por lo menos, entre comillas, tranquilo, porque no va a sentir el peso o la exigencia de estos temas formales. Pero ¿por qué existe? ¿No? ¿Por qué se crea todo esto? Y un poco para a ver, Sí, Jorge, yo estoy presentando. ¿La anterior? perfecto. Sí, la anterior, por favor. Eh, Respecto un poco para que entiendan en un ejercicio bastante sencillo, imaginando que un país donde se produce, que es el país A, el nivel de ingreso es de 13 millones, con unos costos de 10 y resulta en una utilidad bruta de 3 millones, con sus respectivos gastos operativos, la carga impositiva en un país A, que es de carga impositiva, quiere decir impuesto de la renta, se calcula en 490, pues, ¿no? Pero tiene una empresa hermana en el país B en la que adquiere toda la producción del país A. Podrán observar que los 13 millones pasa a ser los costos de la empresa comercializadora que está ubicada en el país B. Por ende, tiene sus propios ingresos, que eso lo dicta el mercado local del país B, y va a obtener su utilidad bruta propia del mercado y su utilidad operativa, y por ende su impuesto a la renta de 29.5 de impuesto a la renta que resulta una carga impositiva de 221. ¿Qué te está diciendo en cuál es el mapa inicial? De que la empresa A, ubicada en el país A, produce y vende el 100% de su producción a la empresa B, vinculada, que se va a encargar de comercializar en su país y que adquiere el 100% de la producción de A para ponerle un precio de venta a la cual le permite marginar estos montos y obtener estas utilidades. Una operación normal, sencilla, excelente. Pero imaginemos que bajo ese mismo esquema ya no van a ser 13 millones el precio de venta del país A al país B, sino va a ser 12.5 millones. Manteniendo todo lo demás constante porque no tendría por qué moverse, eh, esta variación, esta pequeña variación, significaría que la empresa ubicada en el país A generaría una renta de 315 y la comercializadora ubicada en el país B de 369. Como podrán ver, en una tasa del 35% y 29.5%, pues hay menos del 6% de diferencia en cuanto a las tasas impositivas. Imagínense cuando hablamos de millones y millones y cuando se hace operaciones con Panamá, con base imponible o impuesto a la renta, operaciones internacionales cero, o como en zonas francas o países que tienen baja imposición en impuesto a la renta. Todo este tema tiene que ver con el impuesto a la renta. La carga impositiva de A va a cambiar con la carga impositiva de B. Y ahí es donde se analiza el impacto de daño al fisco, tanto en A como en B. Anteriormente se cuidaba mucho la administración tributaria local de que se tribute en el país lo que se tenga que tributar. Pero ahora, con la comunicación que tienen las administraciones tributarias, de manera mucho más fluida, electrónica, pues esta información ya es el pan de cada día. Por lo tanto, nos pone un escenario en la que debemos de cuidar que este precio de 13 millones o el de 12.5
una de ellas tiene que estar a valor de mercado. ¿Ok? Ese es nuestro trabajo cuando resolvemos ejercicios ya cerrados, ya concluidos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el ámbito latinoamericano, este es un ejemplo de de qué países dentro de su legislación han incorporado que las vinculadas locales, las entidades, las operaciones con relacionadas sean analizadas por precio de transferencia con las operaciones que tengan con relacionadas locales, o sea, del propio país, y además con relacionadas del exterior. Pero como se pueden dar cuenta, no todas son así. Solo en algunos países en las que están de amarillo está vigente esta normativa. En algunos va a cambiar, como por ejemplo en Brasil, que a partir del próximo año ya se empieza a declarar bajo directrices OCDE, como todos los países que estamos mirando en este momento, la regla de precio de transferencia modelo OCDE. Por lo tanto, van a hablar el mismo idioma respecto a los lineamientos de precio de transferencia. ¿Por qué? Porque Brasil también quiere ser OCDE. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de aquellos países en donde la legislación solo exige que las operaciones con relacionadas del exterior pues sean con no domiciliadas? Solamente es que se analice con no domiciliados. ¿Por qué la diferencia? Bueno, en algunos de estos países, como existen muchos otros, eh, hay zonas francas, hay sectores donde no se paga el impuesto del 30%, sino del 15%, o sea, la mitad, o del 10%, o simplemente no se paga nada por temas de incentivos de sector, qué sé yo. Fundamentos económicos que deberían estar respaldados, pero pero que aterrizan en unas tasas impositivas diferenciadas. Por lo tanto, operaciones internas dentro de un solo país, puede haber diferentes tasas que el gerente financiero pueda aprovechar para manipular temas a beneficio del beneficiario final, en este caso los accionistas o dueños del grupo empresarial familiar o perteneciente a una multinacional. ¿Ok? Siguiente, por favor. Por eso existen las reglas de precio de transferencia, ¿no? O sea, todo tiene que ser a valor de mercado y es un principio universal. Muchas entidades, cuando tienen operaciones con sus vinculados, pues obvian ciertas formalidades e incluso no hay una correcta asignación de costos y gastos de algún servicio que pretende prestar a una vinculada. ¿Por qué? Porque puede haber una estrategia comercial, estrategia de posicionamiento, estrategia de poder rentabilizar mínimamente por temas de introducción de mercado, puede haber N cosas, ¿no? Por lo tanto, este escenario invita a creer a toda administración tributaria de que está sobrevalorando o subvaluando, ¿no? Y cada administración tributaria va a proteger su base impositiva y ahí viene el dilema cuando hay fiscalización de contribuyentes que tiene operaciones internacionales porque va a involucrar a su relacionada en donde hoy por hoy con las administraciones tributarias de ambos países ya tienen una comunicación mucho más fluida. ¿Ok? Entonces, estas son las fechas que van cambiando, ¿no? Este es ya del año anterior, que van cambiando, pero ¿cuál es el modo, o la parte homogénea, ¿no? Siempre es ideal para nosotros, sobre todo los consultores, de que las declaraciones de precio de transferencia sean después del impuesto a la renta. No solo por el tema de actualización de comparables para cada tipo de operación que se pueda analizar, sino porque ya en la declaración de impuesto a la renta, como en Guatemala, por ejemplo, se tiene que incluir qué operaciones y con quiénes, con qué relacionados se ha tenido ese tipo de operaciones para poder dar información relevante a la administración tributaria y ya alertarlo de que hay operaciones que están afectas a las reglas de precio de transferencia. Pero justificar en febrero, marzo, en donde las bases de datos aún no están actualizadas, por lo menos en el ejercicio que se está analizando, complica mucho. Que no se puede hacer, tampoco no vayamos por eso, porque felizmente la técnica financiera permite muchos temas para que determinados ejercicios financieros sean razonables. ¿Ok?
Entonces, en todo este ámbito de América o de LATAM, vemos pues en este punto muy importante el tema de los convenios internacionales que influye mucho a la hora de hacer operaciones internacionales, sea con relacionados o sea con no vinculados. ¿Por qué? Porque estos convenios de doble imposición, sea modelo OCDE o sea modelo ONU, pues en algunos de los lugares se va a tener que tributar para que no se retenga en ambos países y no se tribute doble por un mismo servicio, por una misma actividad empresarial. Entonces, estamos en un escenario en donde Chile ya va por 39 realmente convenios de doble imposición, mientras que México ya va por los 60, ¿no? Convenios de doble imposición. ¿Qué tanta influencia tiene esto en los temas de precio de transferencia? Pues muchas multinacionales eligen precisamente alguna nación de toda la región para que sea el eje monitor de toda esta parte del mundo y no sea como antes que lo controlaba Europa, Asia, Estados Unidos, en donde era muy difícil que entiendan la localía o cómo funciona Latinoamérica. Hoy por hoy los grupos, las multinacionales y los grupos empresariales eligen un país para que sea el eje monitor de toda la región. Pero por lógica, mientras más convenios tengas, mayor atractivo vas a ser para cualquier entidad porque te va a permitir a no pagar doble impuesto, ¿no? Y de eso se trata también precio de transferencia, porque si yo me ubico en Brasil, que ya va por 39 convenios de doble imposición, y además Brasil capta o tiene más del 40% en inversión extranjera privada de manera directa de toda la región, quiere decir que tenemos en América del Sur un pequeño monstruo que está entrando a las directrices de precio de transferencia bajo lineamientos OCDE, va a hablar el mismo idioma que los demás y que de ahí seguramente va a haber muchas inversiones hacia los demás países y sobre todo a los países con quienes tiene el convenio de doble imposición. ¿Ok? Entonces, siguiente, por favor. Teniendo este mapa, vamos a entrar en un ámbito un poco más complejo. De todos los tipos de transacciones hoy en día que puedan existir, los más complicados de valorar, tanto en la técnica como para fiscalizar por parte de la administración tributaria, son precisamente los servicios o los intangibles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los servicios e intangibles pues van a diferir por más que se trate de una operación similar. Entonces, muchos grupos y muchas empresas habrán escuchado alguna vez de que reciben una factura por un servicio que la matriz nos brinda por servicios de TI, por ejemplo, o servicios de SEO, de CEO, o servicios de financiamiento, etcétera. O de asesoría o servicios de gerenciamiento, servicios administrativos. Estos servicios que viene una factura que a veces la compañía local ni siquiera lo ha podido recibir, por ende, pero tiene la orden de no solo de provisionar, contabilizar, sino también de pagarlo. Y antes, por simple orden, se tenía que pagar y ya contabas con el comprobante y de repente por ahí con un contrato. Hoy por hoy las administraciones tributarias van a volcar sus esfuerzos a que el tratamiento de estos servicios ya no sea una simple causalidad o necesidad. Vamos a tener que demostrar de que realmente el servicio se brindó, recibimos ese servicio de TI, de que necesitábamos ese servicio de TI y que además lo que estoy pagando es realmente razonable, porque la administración tributaria va a cuestionar de que si pagaste $500,000 durante el año por una factura que por el concepto y descripción dice servicios de TI, te vas a solicitar de que determines si este valor es razonable, es decir, si está a valor de mercado. Y estas son directrices que, como pueden ver en la imagen, Perú ha sido uno de los primeros en tomarlas porque son acciones BEPS
y que es prácticamente una copia, un copy-paste de lo que pasa en España y parte de Europa. ¿Qué quiere decir? Que aparte de tus obligaciones formales de precio de transferencia, hablaba Joseph del reporte local, Masterify, reporte país por país, vas a tener que tener un complemento llamado test de beneficio, en donde tienes que justificar no solo determinar de que la operación realmente es un servicio entre grupo y no es una actividad de grupo, que son cosas muy diferentes. Vas a tener que determinar si hubo la necesidad de tener ese servicio, si realmente lo recibiste, vas a tener que demostrarlo. Y si realmente es razonable lo que estás pagando, y además de demostrar de que ese servicio sí te generó valor. Entonces, bajo este esquema, poco a poco los países van a migrar a esta nueva exigencia que en algún momento, dependiendo de la legislación local, te va a invitar a que lo presentes, porque ya, por ejemplo, en Perú, como sucede en Europa, si no tienes este documento, no te valida el gasto y por lo tanto no forma parte de tu determinación de impuesto a la renta. Mejor dicho, no reconoces, no deberías de reconocer el gasto, te lo va a imputar. Entonces, como vemos en este pequeño flujograma, viene desde determinar si es que realmente es un servicio intragrupo. Los tres principios fundamentales de la tributación internacional, y si supera esta parte, cuentas o no con documentos sustentatorios, es decir, no solo debe ser el contrato, no solo debe ser la factura, debe haber mucha documentación que respalde esta operación, sobre todo de aquellas que son materiales, ¿no? Y si sí lo tienes, viene superando el test y llegas a esta parte donde muchos desconocen, pero ahora con la explicación de seguro que lo van a poder entender. En el mundo de precio de transferencia y servicios intragrupo existen los servicios de alto y bajo valor añadido. ¿Qué quiere decir? Hay servicios de apoyo de bajo valor, como son normalmente los servicios de contabilidad, los servicios de TI, los servicios de uso de software o plataforma desde la matriz, etcétera. Como también hay los servicios que sí te añaden valor, de alto valor, que son los servicios que seguramente tú brindas a tus clientes finales, ¿no? Por lo tanto, o es ingreso o es costo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? De que las administraciones tributarias ya te van a limitar de que aquellos que son servicios de bajo valor, que solamente son de apoyo, luego de la correcta y razonable asignación de costos y gastos, no debes marginar más del 5%. Te limitan porque solo es un servicio de apoyo. Pero si es un servicio de alto valor, vas a marginar lo que diga tu análisis transaccional. Por eso en este escenario existe o pongo énfasis, mucho énfasis a los planeamientos. Cualquier tema material respecto a una operación correlacionada, sea de ingreso o costo o gasto, es preferible tener la asesoría de tu consultor porque seguramente no estás mirando algunas aristas que la administración tributaria va a aprovechar para que no, para poderte reparar ese gasto y por ende vas a desaprovechar algo que sí, seguramente puedes tener la documentación sustentatoria, pero lastimosamente antes no lo pidió, te lo exige justo del año que va a prescribir y bueno, son años anteriores, cambiaste de sistema, no es el mismo área contable, ahora es un outsourcing, cambiaste de personas, ahora eres otro rubro, puede pasar mil cosas. Por eso es que toca estar ahora al día con esta documentación sustentatoria. Otro punto importante es la lista de los países no cooperantes o baja nula imposición. Cada país tiene su propia lista y la va actualizando de manera anual. En algunos casos toma a un país que tributa o que tiene impuesto a la renta menos del 50% que tributas tú en tu país. Por poner un ejemplo, eh, Guatemala tiene una tributación del casi el 30%. Si tiene una operación con un país en donde el impuesto a la renta es menos del 15%, está automáticamente en esta lista.
Por eso se le llama territorio de baja imposición, ¿no? Porque esa diferencia de tasas va a hacer o va a invitar al grupo empresarial a mover operaciones existentes o no. Por lo tanto, hay que demostrar al fisco de que las operaciones con estos lugares, catalogados como de bajo o nula imposición, vulgarmente llamados paraíso fiscal, están a valor de mercado. Es decir, tienes que tratarlos como si fueran vinculados. Bueno, si hablamos un poco de los métodos de precio de transferencia, en realidad es tema universal, son lineamientos de la OCDE que principalmente los países como Costa Rica, Colombia, Chile, quienes forman parte de este grupo selecto, ya de por sí están obligados a tener estos lineamientos por lo menos. Pero hay otros países que no solo tienen ese lineamiento, sino que también han tomado este sexto método que deriva del primero, que es precio comparable no controlado. Y se dividen esto en dos grupos porque la primera son métodos de manera de comparar tasas, precios o márgenes de manera directa, pero si no tienes información o no te permite hacer un análisis segmentado como debería ser, existe, como decimos nosotros, el plan B, para que indirectamente a través de estas metodologías demuestres a la administración tributaria que las operaciones analizadas no afectaron al fisco y por lo tanto indirectamente les estás diciendo de que están a valor de mercado. Aquí tengan mucho cuidado porque, retrocede un poco por favor, Joseph, tienen que tener mucho cuidado porque muchas consultoras han utilizado de manera no buena esta metodología de margen neto transaccional, que significa comparar ratios de la compañía analizada con ratios financieros de entidades que son similares o comparables. Pero ¿qué han analizado ahí? Servicios, regalías, arrendamientos, etcétera, etcétera. Han metido todas las transacciones en una bolsa y los han analizado a niveles de márgenes globales. ¿Por qué? Porque estas transacciones que les he mencionado, cada uno necesita base de datos para lograr una comparabilidad transparente. Ahí vamos a hablar sobre la base de datos. Pero como no muchos lo tienen, y son pocos, en automático pasan a esa metodología en donde comparan ratios o márgenes y se ahorran todo el análisis de cada operación y por ende presentan un informe, entre comillas, todo está a valor de mercado, pero que puede ser cuestionado por el simple hecho de no tener una metodología sustentada. Entonces, estas son las bases de datos de las que estaba comentando, que básicamente son de tres grupos, ¿no? Las principales, el típica TALIS, que ahí es donde uno aterriza y es una herramienta básica para el tema de precio de transferencia, en donde no solo tiene información financiera de aquellas empresas que están en bolsa de valores, sino también tiene información de aquellas empresas que en algunos países exigen mostrar y publicar estados financieros a pesar de no estar supeditado por la superintendencia de banca o por la bolsa de valores, ¿no? El caso de Colombia, por ejemplo, por el tema del lavado de activos y acción contra el terrorismo, hay un buen grupo de empresas. Japón también los tiene y algunos países. Esta base de datos ayuda muchísimo para saber qué empresas son comparables a niveles de estado financiero, márgenes globales, ratios financieros. Y existen las otras dos bases que también son importantes para cuando analizamos productos tangibles a nivel de importación o exportación, porque es la base de la aduana de todos los países que muestran su información y de manera pública. Y estamos hablando de más de 80 países, ¿no? Algunos obviamente tienen información mucho más abierta y otros son un poco más cerradas, pero esa información, esta base de datos lo junta, lo acumula y lo elabora, lo presenta de manera mucho más amigable para que nuestra búsqueda no demore horas o días, ¿no? Y vamos a poder tener información de las partidas y subpartidas arancelarias con sus características por algún tipo de importación o exportación que estemos analizando,
incluyendo aquellos commodities. ¿Ok? Y viene la otra base de datos que también es muy importante porque, como les decía, ya la administración tributaria cuestiona la tasa de regalía, por ejemplo, que cobra el socio por ser dueño de la empresa, ¿no? Y cuando haya este esquema, la administración tributaria cuestiona, ¿y por qué le pusiste el 5%? ¿De dónde salió ese 10% en base a las ventas que tú has imputado en esta operación? Estas bases de datos también se utilizan de manera mixta para hacer mucho planeamiento y para demostrar pues que también las operaciones que involucran tangibles e intangibles y servicios pues están o no a valor de mercado. Siguiente, por favor. En este punto, Joseph y yo vamos a hablar un poco de las recomendaciones finales, porque América Latina está cambiando mucho y cada país, cada administración tributaria está evolucionando de manera muy particular, pero todos van a llegar a un punto de homogeneidad en la información que se está declarando. Ya se está llegando a la homogeneidad de las presentaciones de los reportes formales de precio de transferencia, que es el local file, master file y country by country. Eso es una primera etapa de lo que nosotros llamamos BEPS y una de las 15 acciones, la acción 13, de la que ya los países están considerando dentro de sus regulaciones. ¿Para qué? Para que sea muy similar a lo que ya hoy en día son las IFRS, en donde hay una homogeneidad en la asignación o en los criterios contables para emitir estados financieros. De eso se trata también esto, homogeneizar no solo las obligaciones formales, sino también el tratamiento de los contribuyentes para cada tipo de transacción. Y como ya les comentaba, servicios intangibles es donde más complejidades involucra, por lo tanto, involucra también muchísimo tiempo en elaborar y demostrar de que está a valor de mercado y que obviamente la administración tributaria también se toma su tiempo. Entonces, Joseph, te concedo esta parte de las recomendaciones y un poco complementamos al final. Sí, claro. Bueno, en realidad, bueno, como pueden ver en la diapositiva, hay diferentes recomendaciones para este tema, pero creo que hay una palabra clave para precio de transferencia, ¿no? Que es la prevención. Que bueno, nosotros somos peruanos, pero en general, eh, la forma como actúan los latinos, ¿no? Es esperar realmente que pase algo malo para actuar, y no hay esa idea de prevenir justamente para estar preparados y no ocurran problemas, en este caso a nivel tributario. Entonces, ¿qué ocurre aquí, no? Hay un tema metodológico, realmente hay que revisar la normativa, también irse más allá, porque como habíamos comentado, hay unas directrices internacionales de la OCDE, que esto, digamos, es un tema ya mucho más amplio, porque realmente la normativa costarricense, como las normativas latinas en general, es bastante escueta en ese tema. Sobre todo, cómo selecciono el método, cómo aplico el método, cómo selecciono las comparables. No hay un manual, ¿no?, que diga paso a paso cómo hacer todo este análisis, todo este trabajo. Entonces, nosotros le hablamos de la experiencia que hemos tenido asesorando, ¿no?, a clientes, casos reales, fiscalizaciones que hemos pasado. Entonces, ya sabemos más o menos qué caminos tenemos que abordar cuando ocurren esta clase de temas. Entonces, en el tema metodológico, hay un tema que se llama comparable. Hay un punto que se llama comparable. Entonces, tengo mi operación correlacionada, ¿con qué la comparo? Tiene que ser una transacción bastante similar o idéntica para decir, mira, el precio que he pactado con mi relacionada es similar al precio que pactaría o pactan terceros independientes. Entonces, el primer punto de vista que hay que tener en cuenta es revisar si hay comparables internas. Si yo tengo a mi cliente vinculado que le vendo un tipo de producto y tengo clientes terceros independientes al que le vendo el mismo tipo de producto, sencilla y práctica de hacer justamente la comparación. Entonces, pero nosotros hemos visto cantidad de estudios de precio de transferencia, directamente se van a la base de datos internacionales, está bien todo el proceso, pero lo primero es justamente ver la información interna y en base a eso ya tomar otro tipo de decisiones. El tema de la información, sobre todo contable y financiera, es clave porque de ahí parten todos los análisis que hacemos. Si hay un tema valorativo, tema económico, depende mucho de la calidad de la información contable, justamente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado qué tipo de información se suministra,
cuáles son los tiempos justamente que se entrega esa información, el plazo que se está analizando, ¿no? El tipo de operación, el tipo de registro contable, etcétera. Y bueno, el tema contractual es importante porque, bueno, mucho hemos visto también que los contratos no reflejan la realidad de la operación. En el contrato dice un alcance por un se da de forma diferente. Entonces, alinear justamente todo esto, estos registros contables, todo el tema tributario, alinearlo con el tema legal. Y bueno, el tema de las políticas, como le digo, que ser preventivos, tener políticas claras de cómo se manejan los precios de transferencia dentro de una compañía. Entonces, para eso va a ser importante conocer justamente qué tipo de operaciones realizamos, qué tipo de operaciones se quieren realizar, y quién es el personal clave justamente que decide en estos temas. Y bueno, eso principalmente, y bueno, finalmente pues el tema de la declaración jurada anual tiene que estar alineada justamente con lo que se analiza en los precios de transferencia, porque de hecho, sea de paso, finalmente todo esto aterriza en el pago de impuesto a la renta, ¿no? O sea, todas estas operaciones que se realizan con partes relacionadas van a tener un impacto en el cálculo del impuesto a la renta. Entonces, finalmente lo que desean las administraciones tributarias es de que no haya un afán de las compañías de mermar justamente esas bases imponibles o trasladar los beneficios a otra jurisdicción. Entonces, eso es en líneas generales las recomendaciones que les podemos dar. Ahí no sé si Jorge quieres recomendar con el punto adicional. Sí, creo que hay una siguiente diapositiva, pero recuerden que precio de transferencia no solo es para grupos empresariales y multinacionales. Muchas empresas familiares tienen operaciones correlacionadas que puede que no superen las vallas mínimas que te exigen para estar dentro del ámbito de las obligaciones formales, pero no quiere decir que por debajo puedas actuar a tu libre albedrío. Siempre te va a cuestionar. ¿Por qué? Porque toda operación con vinculado es una operación controlada. Si yo soy el socio accionista y dueño mayoritario, pues yo tomo las decisiones de quién factura, quién no, de que exista o no, no me interesa si hay servicios de por medio o se está sobrevalorado o subvaluado. Voy a aprovechar el control que tengo para poder aprovechar también si puedo absorber la pérdida de mi otra empresa para pagar yo menos impuesto a la renta. Cosas así, ¿no? Entonces, y este es un poco ya desde el punto de vista del fiscalizador, ¿no? El fiscalizador tiene unos criterios que cuando va a hacer su trabajo, te envía una lista, unos requerimientos que tú tienes que responder solo lo que el fiscalizador te pide. Para empezar, no le puedes dar mayor historia y tampoco menos que eso. Tienes que entregar lo mínimo que te exige. Y eso significa de que debas de contar con todos los papeles de trabajo y no solo con las declaraciones y el informe, ¿no? Pero eso lo tiene mi consultor, no, el consultor trabajó con toda la documentación que recibió, que tú tienes en tu compañía. Seguramente la administración tributaria en su momento va a pedir un ordenamiento específico porque ahora la carga lo lleva el contribuyente. Antes venía el fiscalizador y le tenías que dar un espacio para que te vaya pidiendo la documentación y haga un checklist de los punto por punto. Ahora no, ahora te manda un formato para que tú lo llenes bajo sus criterios, ¿no? Y se ahorra todo ese tiempo y va a tener con el informe, pues, de lo que a nosotros nos llevó unos 12 o 15 días elaborarlo, ellos van a tener en 2 horas el libro de 50 u 80 hojas donde está toda la información que necesitan para poder fiscalizar con mayor énfasis en algunos puntos que seguramente van a determinar como riesgosos. Y uno de los puntos riesgosos es precisamente lo que les comenté en un momento. Tu consultor no te puede hacer un análisis global sin justificar ha agotado las posibilidades de hacer un análisis segmentado, ¿no? No solamente poner en letra, tienes que demostrar el por qué te fuiste con un método indirecto. Hacer el estudio de precio de transferencia, luego de que hayas cerrado el ejercicio, te invita a que cuando lo revises ya con especialistas, debas de considerar algún ajuste por reconocer, declarar, qué sé yo. Hablando de los métodos, y por ahí he visto una pregunta sobre seleccionar inapropiadamente el método de precio de transferencia. Es cierto, antes era por orden de prelación. Hoy por hoy cada transacción tiene un método específico y algunas es un mix de ambas. Pero para cada metodología tienes que contar con las bases de datos licenciadas y certificadas. Y en eso pongo énfasis porque cuando la administración tributaria te pide el respaldo,
Tu consultor que subcontrató al consultor o al usuario, qué sé yo, no va a estar o no va a tener la disponibilidad de lo que sí tienen o lo que sí tienen la licencia de manera directa, porque esta es una herramienta fundamental, ¿ya? Y esto un poco de lo que, en este punto de lo que decía Joseph, ¿no? Ignorar los comparables internos lo hemos visto en muchas veces. Tienes ahí los comparables, tienes operaciones con no vinculados, pero son las mismas o similares, puedes tomarlo como comparable. Eso te permite las metodologías. Algo de este punto de los que me parecen bastante graves, ¿no? Es que no te puedes equivocar tampoco en la declaración. Te esfuerzas tanto en un informe para que cuando toque declarar sea diferente a lo que tú contablemente ya hayas reconocido mes a mes o en tu declaración de renta anual. O tus auditores financieros llegaron y extrajeron o determinaron saldos o montos o transacciones de manera diferente. Lo ideal es que tu declaración de renta, tus estados financieros auditados y tu informe de precios, esos saldos, esos montos que han sido analizados y que coinciden en esos tres reportes, coincidan, ¿no? Si no coinciden, hay que analizar cuál es el problema. Puede ser por la implementación de IFRS, puede ser porque el 30 de diciembre se anularon muchas facturas o se emitieron varias, qué sé yo. Se tiene que buscar el problema para tener la justificación de las diferencias. Las diferencias entre las declaraciones y tus reportes formales o informes especiales genera mucho riesgo, genera controversia. ¿Ok? Entonces, cada país tiene la administración tributaria atribuciones un poco más desarrolladas que otras, pero recuerden, esto en Latinoamérica tiende a homogenizar todas las obligaciones formales y no solamente para temas declarativos, también para la documentación sustentatoria para cuando te fiscalicen y te pidan todo el sustento y papeles de trabajo. Y en eso creo que debemos de ponerle mayor énfasis de aquí en adelante, por lo que decía Joseph, existe y debemos de ver mucho el tema de planeamiento. Muchos informes que hemos elaborado se denominan análisis prospectivo para determinar tal tema, tasa de regalía, servicio intragrupo, los consorcios. Aquellos que son consorcios o forman consorcios también terminan siendo relacionados, vinculados, ¿no? Y allí hay mucho tema que escarbar, pero de alguna u otra manera son relacionados y por lo tanto todas operaciones entre ellos tienen que estar a valor de mercado, o por lo menos eso debes de demostrar en una fiscalización. Hasta este punto creo que bastante corto para un tema de especialidad y sobre todo a nivel regional, pues el mensaje que me gustaría dejar es que Latinoamérica está evolucionando para una homogeneidad en las obligaciones formales, en la uniformidad de criterios en la elaboración de los informes y en una uniformidad de modus operandi de las administraciones tributarias a la hora de fiscalizar. No importa si estás dentro del ámbito de aplicación de precio de transferencia o estás por debajo porque no superaste los límites mínimos exigibles, pero no puedes actuar a tu libre albedrío y eso también te va a pedir sustento de cualquier operación interrelacionada. Eso sería la recomendación de mi parte. No sé si tengan, creo que ya hemos cumplido una hora. Joseph o Carlos, ¿algún tema que poder complementar? En realidad, en este momento procederíamos a revisar si hay preguntas, consultas de los estudiantes, de los participantes, y ahí nos ayuda el moderador. Él nos ayuda con eso. Claro, con Perfecto. muchísimo gusto. La primera pregunta que tenemos en la herramienta de preguntas y respuestas dice, ¿podrían por favor indicarnos en qué tipo de operaciones tomar el método adecuado de valor de precios de transferencia? Esa es la primera. Dale, Joseph, y te complemento. Sí, bueno, a ver, en realidad el método va a ser definido por cada caso en particular, por las características de la operación, las partes que participan, el contexto en general de la operación. Pero bueno, le puedo decir de manera general. Por ejemplo, en el caso de los préstamos. En el caso de los préstamos, ¿qué es lo que hay que analizar? Finalmente, como le decíamos,
esto de precio de transferencia tiene una afectación fiscal, específicamente en el tema de impuesto a la renta. Ok. Un préstamo, ¿cómo podría afectar a la base de impuesto a la renta? Que en resumen es un estado de resultados, ¿no? Ingresos, costos, gastos. ¿Cómo afectaría el préstamo? En el tema de los intereses, ¿no? Entonces, los intereses se calculan todo el... Entonces, la tasa de interés, entonces, esa tasa vendría a ser el precio, ¿no? Y el método de precio, ¿no? Por defecto, es el llamado precio comparable no controlado. Generalmente, le dirían, el más del 99% de los casos que hay en préstamos entre vinculados, se va a analizar con una metodología de precio comparable no controlado. Y bueno, podemos ver otro caso también que es bastante habitual, que es en los servicios. En los servicios se suele analizar, inclusive por temas normativos, en algunos países que lo han puesto de esa forma, que se tiene que analizar en base a los costos y gastos que incurre el prestador del servicio y el margen de ganancia. Ya, ese margen se tendría que evaluar si está a valores de mercado. Supongamos, ¿no? Que el vinculado prestador del servicio tiene sus costos y gastos y le agrega un 5% de margen de ganancia. Hay que revisar si ese 5% es un margen de mercado de acuerdo al tipo de servicio que se está prestando. Entonces, ¿cómo se llama ese método? Margen neto transaccional, que es un método que evalúa la utilidad, el margen operativo bueno, en este caso del prestador. Eso podría ser de manera general, como le digo, pero de todas maneras la definición del método o la selección del método va a depender de las características específicas de la operación. Perfecto, Joseph. Y un poco para complementar esta parte, si antes se tomaba por orden de prelación, como venían ordenados, ahora es por cada tipo de transacción. Y sobre todo los servicios o aquellos que donde se definan precios o tasas, el precio comparable siempre va a ser el ideal. Si no tienes esa información, porque también depende de cuál es la calidad de información que tiene el contribuyente, ¿no? Para eso existen los métodos indirectos, para que de alguna u otra manera puedas aplicarlas y indicar a la administración tributaria de que no hay afectación al fisco, este, se estaría transando a valor de mercado. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta son varias, pero tienen que ver muchísimo todas. Entonces se las voy a tratar de leer de la mejor manera. Dice, ¿la fiscalización es solo para las empresas que tienen sedes en diferentes países? ¿O también aplica si yo le compro un producto o servicio a una empresa que se encuentra en otro país de Latinoamérica? Y si es así, ¿qué pasa con los proveedores que son de Europa o Asia? ¿Ok? Adelante. Bueno, sí, bueno, en realidad va a depender de la normativa local. En este caso de Costa Rica, por definición, los precios de transferencia aplican a las operaciones con vinculados o relacionados locales y extranjeros. Por ejemplo, diferente es el caso de Guatemala. Guatemala tiene una normativa que aplica solamente a vinculados extranjeros, de lo mismo Panamá, pero hay otros países, como el caso de Perú, ¿no? Otros países que tienen la normativa que indica vinculados locales y extranjeros. Entonces, en resumen, si le compro a mi vinculado de Costa Rica, o si le compro a mi vinculado de Argentina, o si le compro a mi vinculado de China, de Japón, todas esas operaciones entran a precio de transferencia. Y hay que analizar cada tipo de operación. Yo le puedo comprar, en Costa Rica puedo comprar bienes, a Argentina le puedo comprar servicios, a China le puedo pagar una regalía. Entonces, y son diferentes tipos de operaciones con diferentes vinculadas. Cada una va a tener un tratamiento distinto, no solamente en la parte de análisis metodológico, sino también en el tema documentario. ¿Cómo documento una operación de bienes? ¿Cómo documento una operación de servicios? ¿Cómo documento, cómo analizo una operación de intangibles? Pues son diferentes, ¿no? Diferentes metodologías, diferentes necesidades de documentación, pero todo entraría. En el caso de Costa Rica, digamos, se ha cogido a vinculados locales, vinculados extranjeros. Abarcaría analizar todos esos en el estudio de precio de transferencia. Gracias, Joseph. Complemento con este ejemplo que tú mismo daste sobre los préstamos. Y es algo muy recurrente, ¿no? Muchos préstamos recibidos de una empresa vinculada en España por temas que el contribuyente local
no puede acceder al sistema financiero porque es nueva, porque es un proyecto de corto plazo, porque todavía no es solvente, no tiene historial crediticio, por ende el sistema financiero le cierra las puertas y recurre a su matriz España. Pero España te va a enviar $1 millón con una tasa quizás del 7% o del 1%, cuando esas mismas operaciones aquí estarían catalogadas entre el 7 o 9%, pero recibes un préstamo por una tasa muy, muy baja, y eso es porque allá miran mucho la tasa LIBOR, tú tienes que medir el spread y todo ese tema. Entonces, cuando hay un tema de planeamiento en una transacción tan delicada como los préstamos, se tiene que evaluar la afectación al fisco en ambas naciones, quien brinda el préstamo y quien la recibe, para que alguna actuación no perjudique a alguno de los contribuyentes, ¿no? Porque de eso se trata. El punto de equilibrio de una operación es intuitivamente o indirectamente es una actuación de llegar a un valor de mercado. Y en este caso de préstamos, la administración tributaria va a decir por qué tú estás tributando o por qué estás pagando la tasa de interés del 1% cuando en el sistema financiero local esos mismos préstamos por esos mismos montos y monedas y plazos se está pagando entre 7 a 9%, ¿no? Y ahí viene la justificación del por qué se ha aceptado una tasa. Por eso es que ideal sería que cuando va a realizarse una operación, sobre todo de otro país, con otro país, tengas una lectura del consultor respecto a estos temas para que no puedas incurrir en alguna contingencia, a pesar de que te suene barato ese financiamiento. ¿Ok? Quería cerrar con ese ejemplo porque es muy común, es muy práctico y de los tantos y muchos que vemos, pues, ¿no? Muchas gracias, Jorge y Joseph, por responder estas preguntas. Eran las que teníamos por ahí. Entonces, en este momento que quisiera darle el pase a don Carlos Pacheco, quienes va a agradecer y agradecer a ustedes como panelistas, a todos los asistentes y dar el cierre oficial a este evento. Excelente, muchas gracias. Jorge, Joseph, como dijimos al inicio, este tema de precios de transferencia, y ustedes lo aclararon y lo ampliaron bastante bien y se metieron a revisar legislación y lo que está pasando en Costa Rica. Eso es tremendamente positivo porque bueno es conocer lo que pasa en otros países porque somos y debemos pensar de manera global al meterse y al analizar lo que está pasando en Costa Rica. Definitivamente nos establece un requerimiento de seguir aprendiendo precios de transferencia, porque lo que sí estamos claros es que tributación directa, que es la administradora en Costa Rica de la parte impositiva, impuestos, en cualquier momento va a incluir en sus auditorías fiscales todo este tema de precios de transferencia. Entonces, a aquellas empresas que han venido trabajando ordenadamente el desarrollo de negocios con relacionadas y grupos de interés, ¿verdad? No van a tener problema, van a salir adelante, pero definitivamente va a haber mucha empresa que no va a estar lista, no va a estar preparada, va a tener que trabajar muchísimo en estos temas, ordenando la casa, y definitivamente ahí es donde tenemos que estar como profesionales hoy o profesionales futuros preparados para asesorar a estas diferentes compañías en el corto plazo, porque muchas empresas están esperando que el ministerio, la parte tributaria fiscal, empiece a evaluar y revisar precios de transferencia. Jorge, Joseph, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un placer eh, tenerlos con nosotros. Muy amplio, muy completo, muy clara la exposición sobre este tema, y definitivamente pues es aprendizaje continuo lo que tenemos. Universidad Fidelitas, por medio mío, quiere darle las gracias, y estamos a la orden y esperamos que no sea la primera vez que participen
con nosotros en una actividad de este tipo. No, Perfecto, Carlos. definitivamente, de todas maneras, ojalá no sea Gracias. la primera y la última vez. Nosotros con mucho gusto. Excelente. Muchísimas gracias y gracias a todos los participantes. Tuvimos más de 250 personas conectadas al final o el transcurso de la actividad y eso definitivamente es una respuesta excelente para una actividad de este tipo de carácter internacional y la hicimos por primera vez un miércoles, Jorge y Joseph, un miércoles, ¿verdad? Y la respuesta realmente ha sido bastante buena porque es la primera vez que hacemos una actividad miércoles. Normalmente las hacemos jueves o martes, pero hoy la hicimos miércoles y la respuesta fue muy buena. Excelente. Gracias a todos y a todas y por supuesto a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.